Y llegando este año al pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral después de la decisión de anoche de la Corte Constitucional que decidió que el Consejo Electoral no es competente para investigar al presidente Gustavo Petro. Dice esta mañana el Consejo Electoral: seguiremos la investigación de los demás. Lo que tiene que ver con el presidente Petro lo remitirán a la comisión de acusación. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Mire, esta decisión que tomó en la tarde de ayer la Sala Plena de la Corte Constitucional en votación 5-4 para tutelar el derecho al debido proceso del presidente Gustavo Petro y reconocer la integralidad total de su fuero constitucional, dejando sin piso la facultad que tiene el Consejo Electoral para investigarlo por presunta violación de topes o irregularidades en la financiación, obtuvo una respuesta muy corta, muy escueta en un comunicado del Consejo Nacional Electoral. Dice así: el Consejo Nacional Electoral continuará con la investigación sobre la presunta violación de topes de la campaña presidencial del Pacto Histórico 2022 de conformidad con el ordenamiento jurídico y acatando lo que dispongan los órganos judiciales. El procedimiento sancionatorio continuará respecto de los sujetos que, de acuerdo con la ley, deban responder por la posible infracción a la normativa electoral. ¿A quiénes se refiere el Consejo Electoral con eso de los sujetos que, de acuerdo con la ley, deban responder? Se refiere a las otras personas señaladas en la formulación de cargos y en la apertura de investigación. Le señalo: Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña, hoy presidente de Ecopetrol; Lucy Aide Mogollón, tesorera; María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, auditores; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por haber sido las personerías jurídicas que avalaron la candidatura de Gustavo Petro. Ahora, Néstor, parece que este pronunciamiento del Consejo no fue unánime, porque a través de su cuenta de X, la magistrada Alba Lucía Velázquez señaló lo siguiente: en un Estado social de derecho como el nuestro, donde rige la supremacía constitucional, las decisiones de la Corte no se interpretan ni se maquillan, se cumplen. El Consejo Electoral no puede solo fingir obediencia mientras desconoce de fondo el fallo. Néstor, hemos conversado con fuentes al interior del Consejo Electoral, quienes nos señalan que en estos momentos el proceso está suspendido por 2 recusaciones contra la magistrada Velázquez que no han sido tramitadas en la Sala Plena y por una licencia médica que ella pidió ante la Sala Plena. Néstor. Gracias, Andrés. Magistrada Velázquez del Consejo Electoral, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días para todo el equipo y los oyentes. Doctora Velázquez, primero, ¿usted por qué dice que en el Consejo Electoral, organismo al que usted pertenece, están fingiendo obediencia? Bueno, primero que todo quiero hacer 3 aclaraciones. La primera: el comunicado no es del Consejo Nacional Electoral, es del presidente. Los comunicados siempre los saca el presidente, nunca se nos consulta en sala si el contenido de los comunicados que se expidan. Es lo primero. Lo segundo: el Consejo Nacional Electoral no tiene suspendida la investigación porque yo esté en incapacidad. Yo tuve un accidente y una cirugía a raíz del accidente con una incapacidad hasta el 30 de junio. Es decir, me reintegro la próxima semana. Y entonces el proceso sigue, está en las manos de los ponentes que hasta el día de hoy no lo han radicado en la Sala Plena para la discusión de los demás magistrados. Entonces sigue en poder de los ponentes, que están adelantando todo el proceso de investigación en lo que pues nos corresponde, que quiere decir arroba, la contadora, los auditores y los partidos políticos. Nosotros como magistrados del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, no, sí señor, no hemos tenido acceso al expediente, no tenemos noticia de qué está pasando allí porque se maneja con la rigurosidad que corresponde y a él tienen acceso los 2 instructores, que son el doctor Benjamín y el doctor Álvaro. Y lo siguiente es que hay 2 recusaciones, ya había habido una, hay 2 recusaciones, pero esas recusaciones, de acuerdo al procedimiento, se resuelven el día que el expediente se ha radicado en sala. Es decir, no se han resuelto es porque el expediente no está radicado. Porque para resolver las recusaciones yo no debo estar presente, deben estar presentes quienes deciden si estoy o no incursa en el impedimento o en la recusación que dice Velázquez, la ciudadanía. Para ir por partes, cuando usted dice el doctor Benjamín, se refiere al doctor Benjamín Ortiz, que es uno de los instructores, ¿verdad?
Sí, señor. Y cuando y dice el el doctor Álvaro, es el doctor Álvaro Hernán Prada, que es el presidente del Consejo Electoral, que también es uno de los investigadores del caso. Con la decisión de la Corte Constitucional de ayer, que les dice a ustedes, los magistrados del Consejo Electoral, pueden investigar todo lo de la campaña, menos al presidente Petro, ¿qué cambia en la investigación? Pues consideraría yo que habrá muchísimos cambios, porque toda la investigación desde el primer día se ha hecho teniendo al presidente de la República como un sujeto procesal. En ese orden de ideas, ellos tendrían que mandar todo el expediente a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que allí determinen cuáles piezas procesales se pueden incorporar a la investigación que ellos vienen adelantando y cuáles no. Respecto a los demás, pues ya le corresponde a los ponentes determinar cuáles piezas procesales y qué parte de la investigación va a ser útil para tomar la última decisión o la decisión que deben presentarle a la sala. Pero doctora Belucía, me da pena, pero no estoy tan claro que el grueso de la investigación sobre la violación de topes de la campaña Petro Presidente sea casi en su mayoría contra el hoy presidente, porque están hablando del gerente, que es Ricardo Roa, están hablando de la tesorera y están hablando de los responsables. ¿Qué tanto cambia o qué tanto varía la investigación según eso? O sea, porque de todas maneras se está investigando es un hecho puntual que es la violación de los topes de la campaña. Sí, claro, pero pues yo quiero advertir lo siguiente, y es que desde que nosotros tuvimos conocimiento del borrador que expidieron los ponentes respecto de los cargos que se le formularon al presidente, yo manifesté dos cosas. Primero, que el Consejo Nacional Electoral no era la entidad competente, que la competencia radicaba en la comisión, y que esto traería problemas si nosotros investigamos, porque una de las formas como se garantiza el debido proceso es que investigue el juez competente y nosotros no lo éramos. Sin embargo, pues por decisión mayoritaria se sigue la investigación y obviamente se sigue teniendo como un sujeto procesal al señor presidente de la República. Ya le corresponderá a los ponentes determinar en su buen saber y entender qué es lo que tienen que remitirle a la Comisión de Acusaciones y qué podemos nosotros investigar. O qué pueden ellos investigar y luego pasarle a la sala para que nosotros tomemos la decisión pertinente. Magistrada, el fallo de la Corte confirma entonces que el CNE nunca debió haber iniciado una investigación contra el presidente Petro. ¿Hubo un exceso de competencia? Yo pienso que no es un exceso de competencia. Los magistrados, es decir, el derecho permite múltiples interpretaciones, ¿sí? Y yo pienso que con base en la postura que tuvo el Consejo de Estado, los integrantes de la sala consideraron que actuaban de manera correcta y lo hacen fundados justo en esa decisión también del Consejo de Estado, en la que el Consejo de Estado dice que nosotros sí somos competentes para conocer. Cuando el Consejo Nacional Electoral toma la decisión de remitir a la sala de consulta civil el expediente para que allí determinen si nosotros éramos o no los competentes, en ese entonces yo manifesté que nosotros no lo éramos, que el Consejo Nacional no lo era por dos razones. La primera, porque por un asunto procedimental, y es que allí se tenía que determinar no un conflicto de competencia, sino un conflicto de jurisdicciones, y esta lo resuelve la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado. Y lo segundo, porque el presidente es aforado. Así lo dice la Ley 996 en su artículo 21, numeral 4, que el presidente que resulte elegido deberá ser investigado por la Comisión de Acusación, es decir, deberá ser juzgado por el Senado, solo que el instructor es la Comisión de Acusaciones. Entonces, pues ya estamos frente a ese panorama y pues vamos a esperar que el Consejo Nacional Electoral le dé cumplimiento al fallo de manera clara y decidida al fallo de tutela, y que se sigan produciendo
digamos, las respuestas que debe dar la investigación, tanto en la comisión como acá en el Consejo Nacional Electoral. Magistrada, usted en este proceso tortuoso y difícil como todos los procesos que se surten en Colombia, ¿usted ha tenido oportunidad de leer el expediente sobre el manejo de la plata en la campaña? Sí, señor, yo lo leí. En su concepto, en su opinión... Yo lo leí. Yo lo leí. ¿Y qué opinión le merece? Cuando le hablo de eso, es sobre las faltas que se supone está investigando el CNE, más allá de las competencias para investigar o no al presidente. Bueno, yo lo leí para sacar mi salvamento de voto. Fue la razón, digamos que adicional a las razones que les he expresado en este momento, también lo leí pues para pronunciarme de fondo porque era mi obligación, en lo que yo podía pronunciarme de fondo porque pues había asuntos en los que no, es decir, lo que tuviera que ver con el presidente no lo toqué. Sí. Doctora Velázquez, como esto aplica para todos, no solo para el presidente Petro, los candidatos del año entrante quedan habilitados para volarse los topes. Nadie, ningún candidato vuelve a responder por volarse los topes, por financiar mal su campaña. No, señor. No, lo que dijo la Corte no, Néstor, lo que dice la Corte no es eso. Que los candidatos en últimas como Petro pueden saltarse las normas electorales y que ellos tienen un fuero integral que solía ser para temas penales y ahora tienen fuero integral que cobija decisiones de carácter administrativo como esta. No, eso no dijo la Corte. La Corte lo que hace en su fallo, pues lo vemos en el extracto del día de ayer, porque no conocemos todavía el sentido, todo el contenido de la sentencia, pero lo que dice la Corte es que el juez natural del presidente es la comisión de acusaciones. No está diciendo que los candidatos pueden volarse los topes, porque volarse los topes de una campaña es absolutamente irregular y además muy reprochable. Quien vuele los topes de las campañas debe ser sancionado. Lo que hizo la Corte Constitucional es decir, es reprochable y responden todos, menos el beneficiado. No lo dice la Corte Constitucional, lo dice la ley. Lo digo yo, derivado de lo que dijo anoche la Corte Constitucional, claro. La Corte lo que dice, lo que fija en su fallo, no es cuál es la conducta que deben seguir los candidatos o candidatas. Porque la ley es clarísima. La ley y la Constitución son clarísimas en que nadie debe superar los topes, absolutamente nadie. Y el hecho, ¿qué es lo que dice la Corte? El presidente, sea quien sea, el que gane, no todos los candidatos, el que gane se convierte en un aforado. Y el juez entonces... El que gane sí puede violar los topes. No, señor. Los demás tienen que responder. Eso. Los perdedores responden. El que gane no tiene que responder. Néstor, yo no he dicho eso. Yo he dicho es que todos, absolutamente todos, deben respetar las normas electorales. Que la Corte lo que ha expresado es quién es el juez natural. No está habilitando a ningún candidato ni candidata a volarse esos topes. No lo haría la Corte jamás y no lo haría ningún miembro del Consejo Nacional Electoral. Lo que dice es que el aforado tiene un juez natural, pero el fuero no exime a los candidatos de responder por los topes de campaña. Lo que sucede es que tratándose de candidatos que tienen fuero, la competencia para investigar o sancionar posibles violaciones a los topes no está en cabeza de cualquier autoridad, sino en aquella que la Constitución y la ley han definido según ese fuero. Eso era referido al fuero. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que habla del fuero integral, doctora Velázquez? Mire, lo que dice la Corte, la Corte de ninguna manera ha dicho, ni yo tampoco, que los candidatos y candidatas queden habilitados después de este fallo para subir los topes, bajo ninguna circunstancia, porque quien sube los topes pone en desventaja a los demás candidatos y candidatas, ¿sí? Aquí lo que dice la Corte es el juez natural del presidente en la Corte. Lo que yo le estoy diciendo, doctora Velázquez, es si yo fuera candidato presidencial en las elecciones presidenciales del año entrante, yo me siento liberado de tener topes y me volaré los topes. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede investigar para estos, inclusive efectos administrativos al presidente de la República, es la Comisión de Acusación. Y entonces ya no investiga el Consejo Electoral,
que tenía algo de dientes y queda en la desdentada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Y Néstor, y magistrada, le agrego lo siguiente porque sí lo dice el fallo de la Corte. El fallo en el informe de prensa sobre la decisión de ayer dice: declarar que el Consejo Nacional Electoral es el competente, Néstor, para investigar a las campañas, partidos, movimientos o cualquier miembro de campañas, pero al final dice sobre los ingresos y gastos, con excepción del candidato y hoy presidente de la República, Gustavo Petro, en función de su fuero. Claro, pero es una postura que defiende el sistema de las competencias, que es una garantía procesal, ¿sí? En el ámbito procesal, el debido proceso no es una simple formalidad, sino una garantía fundamental para asegurar que la justicia se administre de manera correcta, imparcial y conforme a derecho. Cuando las autoridades o los sujetos procesales omiten o vulneran las reglas procesales, se corre el riesgo de que las pruebas se invaliden, es decir, que las etapas procesales no se den como deben ser. En este sentido, el respeto al estricto a los procedimientos legales no solo garantiza derechos, sino que también es una condición indispensable para evitar impunidad y mantener la legitimidad en el sistema electoral. ¿Qué dice la Corte al respecto? El juez natural es la Comisión de Acusaciones y debe la Comisión de Acusaciones investigar y sancionar a quienes hayan cometido una irregularidad en la administración no a quienes, sino al presidente, porque estamos hablando de topes de la campaña. Lo que estoy intentando decir es que esto va a tener consecuencias en las elecciones del año entrante y en las elecciones presidenciales de aquí en adelante, cuando haya, que ya no va a haber responsabilidad, no por lo menos ante autoridades administrativas, del candidato ganador. No, eso sí es claro, ahí estoy de acuerdo contigo, sí, claro, Néstor. no, pues es que eso sí. Claro, es decir, si quien resulte ganador ya no puede ir a la autoridad, en eso estoy de acuerdo contigo, no puede ir a la autoridad administrativa, tiene que ir al Congreso de la República, que es su juez natural. Sí. Los topes de las campañas ha habido con anterioridad históricamente quejas respecto de que los candidatos a presidencia han excedido los topes, y pues la justicia electoral y la justicia contencioso pues no ha sido lo supremamente efectivo, y eso lacera profundamente la democracia. ¿Por qué? Porque como se lo dije anteriormente, quien tiene mayores recursos tiene más posibilidades de llegar a los electores, y entonces allí puede configurarse una elección, claro, una elección que no es. Por eso es que esto regía también para las elecciones del 2022. Era el sentido de hacer corresponsables a los candidatos ganadores. La última pregunta para la magistrada Velázquez. A ver. Magistrada, escuchándola a usted, podría uno concluir que si el Consejo Nacional Electoral encuentra culpables, como aparentemente va a ser, a los miembros de la campaña diferentes del presidente de la República, le tocaría a la Comisión de Acusaciones hacer lo propio, porque lo subsidiario sigue la suerte de lo principal. No, la Comisión de Acusaciones solamente lo dice la ley 996, solamente aplica para el candidato electo. Es decir, por eso, si ustedes llegan a encontrar culpable al doctor Roa y a los demás de que se volaron los topes, ¿le tocaría entonces a la Comisión de Acusaciones hacer lo propio? Pues la Comisión de Acusaciones tendrá toda la oportunidad procesal para determinar las pruebas, valorarlas y con base en ellas tomar la decisión. No sé si esta comisión quiere o no consultar la decisión que finalmente tome el Consejo Nacional Electoral, pero considero que tendría que ser muy importante en su decisión lo que este Consejo diga. Sí. Gracias, doctora Velázquez, muy amable. Bueno, que estén muy bien. Felipe, a su pregunta.